En el infierno verde del Pacífico, los soldados japoneses temían una sola cosa: no morir por una bala, sino arder vivos. El 30 de enero de 1944, Estados Unidos desplegó un arma improvisada que desató el pánico, arrasó fortificaciones invisibles y dejó una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Hay límites en la guerra o todo vale para ganar? Era el 30 de enero de 1944. 5 tanques ligeros avanzaban lentamente, cubiertos de barro y follaje, hacia una de las posiciones más temidas por el ejército estadounidense: el nido de avispas. No llevaban proyectiles comunes, ni buscaban simplemente abrir fuego y retirarse. Dentro de cada uno viajaba una idea improvisada, tan peligrosa para el enemigo como para quienes la operaban. Una arma que podía convertir un túnel en un horno, y que en cuestión de segundos podía hacer explotar al propio tanque que la portaba. Lo que pasó ese día no solo cambió la batalla de Bougainville, cambió la manera de hacer la guerra en el Pacífico. Pero la pregunta sigue flotando en el aire, 80 años después: ¿fue una genialidad táctica o un acto de brutalidad sin límites? Para responderla, tenemos que adentrarnos en la selva, en el humo y en las historias de hombres que llevaron el fuego más allá de cualquier manual militar. Cuando Estados Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial, descubrió que había un tipo de combate para el que no estaba preparado. En el Pacífico, el enemigo no se desplegaba en campos abiertos ni en ciudades fáciles de bombardear. Se escondía en selvas densas, cuevas naturales y búnkeres invisibles desde el aire. Los japoneses habían perfeccionado el arte de atrincherarse, creando fortificaciones que ni la artillería pesada podía alcanzar. El resultado era siempre el mismo. Cada metro ganado costaba docenas de vidas. El lanzallamas portátil M1, introducido en 1941, parecía ser la respuesta. Era compacto, podía rociar fuego a más de 20 metros y llegar donde los proyectiles no alcanzaban. Pero la teoría se desmoronaba en el campo de batalla. En climas húmedos, el encendido fallaba, y cualquier fuga de combustible podía convertir al operador en una antorcha humana antes de recibir un solo disparo enemigo. Además, estos soldados eran el objetivo prioritario de las defensas japonesas. Cargaban más de 27 kilos de peso, se movían despacio y no tenían dónde cubrirse. Su esperanza de vida en combate se medía en segundos. El alto mando sabía que necesitaba una solución, y la necesitaba rápido. No se trataba solo de destruir búnkeres, sino de hacerlo sin sacrificar a los hombres que portaban el arma. Y entonces, en una isla remota del Pacífico, alguien tuvo una idea que parecía absurda y brillante al mismo tiempo. ¿Y si el lanzallamas no lo llevara un hombre, sino un tanque? Una máquina capaz de resistir fuego enemigo, acercarse lo suficiente y escupir llamas directamente en el corazón de la fortificación. Una idea desesperada que estaba a punto de cambiar para siempre la manera de luchar en la selva. En Nueva Caledonia, un oficial del 754º Batallón de Tanques observaba las prácticas de los operadores de lanzallamas. Cada ejercicio terminaba igual: el operador expuesto, sin cobertura, agotado y marcado como el primer objetivo enemigo. Fue entonces cuando lanzó la pregunta que encendería una revolución: ¿y si el lanzallamas estuviera dentro del tanque? No hay registros claros de quién fue. Algunos apuntan al teniente coronel Joseph Hart. Pero el alto mando dio luz verde. El problema era cómo encajar un arma tan voluminosa y peligrosa en el interior reducido de un Stuart M3A1.
La solución fue más un acto de ingenio bajo presión que un desarrollo de laboratorio. Acortaron el cañón, colocaron 2 depósitos de gasolina de 20 litros, uno bajo el asiento del artillero y otro en lugar del compartimento de munición, y modificaron la montura de la ametralladora calibre .30 para albergar la boquilla del lanzallamas. El espacio era tan limitado que moverse dentro del tanque se volvía una tarea torpe y peligrosa. Cualquier impacto que perforara el blindaje podía convertir al vehículo en un horno instantáneo. Y sin embargo, la idea avanzó, porque la alternativa seguía siendo enviar hombres a pie contra fortificaciones invisibles. En octubre de 1943, los primeros prototipos fueron entregados al tercer batallón de tanques de marines para pruebas. Oficiales estadounidenses, australianos y neozelandeses asistieron a la demostración, muchos con cejas levantadas, dudando de que aquel invento sobreviviera a un solo día de combate. El calendario marcaba ya la fecha de la invasión de Bougainville, pero las modificaciones no estarían listas para el desembarco. Los tanques lanzallamas tendrían que esperar, y cuando por fin entraran en acción, el 30 de enero de 1944, descubrirían que el mayor peligro no siempre venía del enemigo. La mañana del 30 de enero de 1944 amaneció cargada de humedad y silencio. Desde el río Toroquina hasta la aldea de Mababia, las defensas japonesas parecían dormidas, pero los veteranos sabían que era una ilusión. Bajo la espesura se ocultaba un laberinto de búnkeres conectados, reforzados con capas de madera y tierra que resistían semanas de bombardeo. El 132º Regimiento de Infantería ya lo había intentado. Cada avance terminaba en un muro invisible de fuego cruzado. Ese día, la orden era diferente. A la cabeza del ataque irían los tanques Stuart modificados. Era la primera vez que la selva del Pacífico iba a ver y oler fuego líquido sobre orugas. A las 7:45, la calma se rompió con el eco de morteros químicos. Columnas de humo se levantaron sobre el follaje, cubriendo el avance. La infantería seguía a los tanques, pegada a sus flancos como si de un muro viviente se tratara. Entre el rugido de motores y la vibración del suelo, los operadores dentro de los Stuart escuchaban el golpeteo constante de impactos contra el blindaje. Cada paso adelante era un recordatorio de que si un proyectil alcanzaba los depósitos, no habría advertencia, solo una luz cegadora. Y entonces, antes de enfrentarse al enemigo, llegó el primer golpe. Un proyectil de artillería propia impactó de lleno en uno de los tanques de vanguardia. El vehículo quedó envuelto en llamas al instante. El sargento Minor J. Hall murió en el acto. Otros 2 tripulantes quedaron atrapados. El cabo Joe Simon logró salir, pero al regresar para rescatar a sus compañeros, cayó bajo el fuego enemigo. Aquello congeló el avance. Fue entonces cuando un soldado de la compañía B, el sargento Jesse Drawley, decidió romper el guión. Corrió sin cobertura hacia los heridos, esquivando disparos que arrancaban hojas y ramas a su alrededor. No solo los puso a salvo, encendió en la tropa la certeza de que aquel día no se retrocedería ni un metro. Con el ataque reanudado, los tanques lanzallamas comenzaron a trabajar. Desde la montura frontal, una lengua de fuego barría las entradas de búnkeres invisibles, obligando a los defensores a abandonar sus posiciones. Pero incluso esta arma improvisada tenía sus fallos. En un momento crítico, el mecanismo de ignición falló justo después de rociar combustible en una fortificación. Sin tiempo para reparaciones, el operador abrió la escotilla
y bajo una lluvia de proyectiles lanzó una granada de termita. El estallido iluminó la selva y el aire se llenó de un rugido sordo. Los que estaban cerca entendieron. El enemigo ya no controlaba el terreno. Sin embargo, el combate estaba lejos de terminar. A las 10:30, los japoneses contraatacaron con morteros y cócteles incendiarios. En medio del caos, Drawley volvió a aparecer. Detectó un nido de ametralladoras que había escapado a la vista de todos. Trepó al chasis de un tanque, golpeó la torreta con su fusil y señaló el objetivo. Pero los disparos fallaron. Entonces tomó un subfusil con munición trazadora y, recibiendo impactos en el pecho y el rostro, disparó línea tras línea luminosa hacia la posición enemiga. El tanque ajustó el tiro y una llamarada engulló el nido. Herido y medio ciego, Drawley se negó a ser evacuado hasta confirmar que el enemigo estaba eliminado. El nido de avispas había comenzado a desmoronarse, pero la selva aún guardaba más emboscadas. Cuando el humo comenzó a disiparse, lo que quedaba del nido de avispas ya no era una fortaleza, sino una colección de cascarones negros entre raíces carbonizadas. La operación había sido un éxito táctico incuestionable. 28 búnkeres neutralizados, 14 de ellos directamente por los tanques lanzallamas. Pero entre las cifras frías y los partes oficiales había una verdad más incómoda. La victoria había llegado a través de un arma que borraba cualquier noción de combate limpio. Allí no había duelos de francotiradores ni cargas heroicas. Había fuego que no dejaba lugar a rendiciones. Para las tropas estadounidenses, los tanques lanzallamas eran un salvavidas. Para los japoneses, un anuncio de un final sin honor. Incluso soldados entrenados para morir antes que rendirse retrocedían al ver la boquilla apuntando hacia ellos. El miedo se volvía palpable, y en el Pacífico eso era casi tan valioso como la munición. Pero ese mismo poder planteaba una pregunta silenciosa que muchos preferían no responder. ¿Hasta dónde se puede llegar para ganar una guerra? Bougainville demostró que la brutalidad podía ser tan efectiva como la precisión quirúrgica, y que a veces ambas se unían en el mismo acto. Los tanques lanzallamas no solo derribaron paredes de madera y tierra, derribaron también cualquier ilusión de que la guerra podía librarse con reglas claras. La selva se convirtió en un escenario donde la supervivencia justificaba todo, donde los límites morales se difuminaban entre el humo y el calor sofocante. Décadas después, historiadores y veteranos siguen divididos. Algunos defienden que el uso del fuego fue una necesidad inevitable, una respuesta directa a un enemigo atrincherado e inamovible. Otros sostienen que marcó un punto de no retorno, donde la línea entre estrategia y barbarie se volvió irreconocible. Lo cierto es que aquel 30 de enero de 1944, en Bougainville, el fuego no solo quemó la selva, también dejó cicatrices en la memoria de quienes lo usaron y en la conciencia de todos los que sobrevivieron para contarlo. Bougainville no fue solo una batalla ganada, fue el laboratorio donde una idea desesperada se convirtió en doctrina militar. Los tanques lanzallamas improvisados demostraron que la adaptabilidad podía cambiar el rumbo de una guerra, incluso cuando el costo moral era incalculable. Desde entonces, la combinación de acero y fuego dejó de ser un experimento para convertirse en una herramienta recurrente en el Pacífico. Lo que comenzó como un parche de emergencia se transformó en un símbolo de cómo la guerra empuja a los hombres y a las máquinas más allá de cualquier límite. Pero más allá de la estrategia, de las cifras y de los mapas, quedó una verdad incómoda. El fuego no distingue entre un combatiente que pelea y uno que ya no puede hacerlo. Es un arma que no deja espacio para la rendición, que convierte cualquier refugio
en una trampa mortal. Y aunque esa eficacia salvó muchas vidas estadounidenses, también dejó una marca indeleble en la memoria de quienes la presenciaron. Esa es la paradoja del nido de avispas. Fue una victoria que, para muchos, nunca dejó de sentirse como una derrota moral. En la guerra no siempre gana el más fuerte, ni el más rápido. Gana quien está dispuesto a cruzar la línea que otros no se atreven a pisar. En Bougainville, esa línea estaba hecha de fuego. Y una vez que se encendió, cambió para siempre la forma de pelear y de recordar la guerra en el Pacífico. La batalla del Nido de Avispas no fue la única que ocurrió en el Pacífico. Existe una incluso más violenta e increíble. En el video que te está apareciendo en pantalla, te mostraremos cómo los destructores clase Fletcher ganaron la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial con más de 1 millón de bajas,